Bueno, hola, el día de hoy vamos a hablar acerca del síndrome de aspiración de Meconium. Entonces, primero tenemos que saber qué es el síndrome de aspiración de Meconium. Para esto tenemos que conocer que se va a dar en recién nacidos de término o postérmino con mayor frecuencia. Y esto a grandes rasgos va a ser la contaminación del líquido amniótico con meconio, el cual se va a teñir pues del mismo color que presenta el meconio, generalmente entre verde y amarillo. Ahora bien, el meconio presente en el líquido amniótico va a ser un signo clínico de sufrimiento fetal si este va acompañado de asfixia, hipoxia y acidosis que se puedan comprobar clínicamente en el recién nacido. Porque en sí el meconio únicamente presente sin ninguno de estos signos clínicos no nos podría estar orientando forzosamente o acertadamente hacia un sufrimiento fetal. Entonces, antes de conocer los factores de riesgo, es importante que tomemos en cuenta que va a haber una frecuencia y una mortalidad específicas para este síndrome. Es importante mencionar que la frecuencia de este síndrome, la presentación de la aspiración de meconio se va a dar únicamente en el 15% de todos los embarazos y con mayor frecuencia en aquellos niños que nacen con presentación de nalgas. Ahora, la mortalidad que se llega a presentar en este síndrome es de alrededor del 10 al 20%. Es decir, que no llega a haber una mortalidad o una tasa de mortalidad tan elevada. Sin embargo, es importante saber cómo debemos actuar ante la presentación de este síndrome. Entonces, vamos a tener tres factores de riesgo, como lo estamos observando en este lado de la presentación. El primero va a ser el meconio, el segundo, el huésped, que puede ser un recién nacido a término o un recién nacido postérmino, como ya se había comentado, y el ambiente, que puede ser el ambiente dentro de la madre o el ambiente que pertenece propiamente al feto. Entonces, primeramente vamos a hablar del meconio. Pero, ¿qué es el meconio? El meconio va a ser el contenido intestinal del feto y recién nacido, que principalmente va a estar conformado por restos celulares, pelo fetal, moco y bilis. Pero ahora bien, del 70 al 75%, es decir, más de la mitad de los componentes del meconio son agua. Y de los sólidos, que es el porcentaje restante, el 88% va a estar compuesto por glucoproteínas de moco, proteínas plasmáticas, lípidos, proteasas de tipo tripsina y productos de degradación de la hemoglobina. Su presencia en el líquido amniótico, como ya se había comentado, no va a ser sinónimo de sufrimiento fetal, sino está acompañado con los signos clínicos de asfixia o en ausencia de los datos que ya se habían comentado. Ahora bien, si tenemos un cambio en la frecuencia cardíaca o una acidosis fetal, podríamos estar hablando de que probablemente haya un sufrimiento fetal o hubo un sufrimiento fetal, pero el meconio no es la causa de la enfermedad. Más bien es un hallazgo que podríamos decirlo es incidental y el problema en sí se debe a los demás factores y mecanismos que se producen a partir de este, es decir, la asfixia crónica o aguda y la infección intrauterina. Ahora, hablemos del huésped. El huésped claramente va a ser el recién nacido, ya sea a término o posttérmino, el cual va a estar sujeto a asfixia por los mecanismos que vamos a comentar. Posteriormente, más frecuentemente también se da en un recién nacido que haya sufrido desnutrición dentro del útero y que también haya presenciado una infección intrauterina. Ahora, por último, el ambiente. El ambiente, dentro de lo que hablamos microambiente que pertenece en sí al feto, vamos a estar hablando de la placenta y los vasos umbilicales, aunque también podemos estar añadiendo al útero. Y bueno, este ambiente puede condicionar debido a diversos factores una asfixia perinatal. Y también tenemos que dentro del macroambiente o lo correspondiente a la madre, podríamos tener que los recién nacidos que tengan madres que hayan presentado toxemia, diabetes mellitus, anemia, enfermedad de choque, que se haya dado el desprendimiento de la placenta, una circular o un prolapso del cordón y cualquier evento que haya condicionado a una hipoxia o baja en la reserva de lo que serían
los niveles de oxígeno para el feto a nivel placentario van a ser más susceptibles a estos individuos a presentar este síndrome. Como ya habíamos hablado, va a ser caracterizado por la tinción del líquido amniótico del color del meconio, como podemos observar en esta imagen, el cual por medio de algunos mecanismos va a ingresar a los pulmones. Entonces, vamos a ver cuáles son los datos sugestivos cuando nosotros estemos frente a la clínica que nos puedan decir estamos frente a un síndrome de aspiración de meconio, primero que nada un recién nacido a término o postérmino, que haya presentado desnutrición in útero, que al momento de nacer, poco después del nacimiento, se empiecen a presentar respiraciones rápidas y superficiales, que observemos una cianosis progresiva, un incremento en el diámetro anteroposterior del tórax y escuchemos estertores gruesos, serían los datos sugestivos para un síndrome de aspiración de meconio. Ahora bien, entonces vamos a hablar de las manifestaciones clínicas que vendrían siendo muy similares a lo que serían los datos sugestivos. Bien, estas manifestaciones clínicas nos van a estar hablando de los datos de posmadurez de este recién nacido. Entonces, vamos a tener que estas manifestaciones clínicas van a ser las uñas largas, la piel seca y descamada, una desnutrición en útero y la tinción meconial de la piel, uñas y ombligo, que vendría siendo entre un color verde y amarillo. Entonces, para esto tenemos que también tomar en cuenta que el síndrome de absorción de meconio podemos categorizarlo en tres tipos. El primero sería uno leve, moderado o grave. De acuerdo, ¿cómo se van a clasificar o cómo podemos decir que estamos frente a un síndrome de absorción de meconio moderado? Esto va a ser mediante el tipo de apoyo que el paciente necesite para superar todas las complicaciones o evadir las complicaciones que se pueden presentar posterior a esta absorción de meconio. Primeramente, vamos a hablar del leve. El leve va a necesitar un apoyo o una fracción inspirada de oxígeno menor de 0.4 y por menos de 48 horas. Esto es algo importante porque la duración del apoyo que se necesite va a ser uno de los categorizantes que nos van a decir que puede ser leve o moderado. Ahora, los signos que se van a presentar dentro del tipo leve van a ser la taquipnea, los estertores y la cianosis. Bien, entonces después vamos a tener al moderado, el cual va a necesitar oxígeno más de 40% y por más de 48 horas, a diferencia del leve. Este va a tener los signos que tiene el leve, aunado a quejido, retracciones y aleteo nasal, por la dificultad respiratoria que se puede estar presentando dentro del individuo. Por último, vamos a tener al grave, que como su nombre lo dice, el apoyo va a ser aún más crítico, como lo sería una intubación y una asistencia ventilatoria. Los signos claramente van a ser totalmente más pronunciados, si lo podemos llamar de esta manera, van a ser la asfixia, la depresión grave al momento del nacimiento, con la evaluación de una escala de Apgar, una reanimación difícil, la presencia de una cianosis intensa, palidez, una respiración jadeante y el aumento del diámetro del tórax. Entonces, ahora vamos a tener antecedentes. Los antecedentes es un poco de lo que ya hablamos. Primero que nada, todo recién nacido con un síndrome de absorción de meconio va a haber presentado una asfixia perinatal uterina. Además de que puede haber o no presencia durante o antes de eliminación de meconio en el trabajo de parto. Y bueno, para la fisiopatología o para poder entender cómo es que sucede esto, primero que nada, vamos a tener que entender los mecanismos necesarios para que este síndrome sea posible. Posterior a que revisemos cada uno de los mecanismos, vamos a poder revisar la fisiopatología un poquito más unida para que comprendamos cómo es que sucede que el meconio llega a las vías respiratorias de nuestro recién nacido. Entonces, los mecanismos que vamos a necesitar o que hacen posible este síndrome son los mecanismos mecánico, la presencia de una neumonitis química, una infección, una alteración del funcionamiento del surfactante y por último una inflamación. Primero, en el mecánico. En el mecánico vamos a tener dos vías. La primera va a ser la obstrucción de las vías aéreas en forma total o en forma parcial. Dentro de la forma total, si tenemos una obstrucción de las vías aéreas en forma total
Y en vías proximales, claramente si el médico no actúa de una manera rápida, se va a ocasionar la muerte. Y en vías aéreas periféricas nos puede ocasionar atelectasias. Ahora, en una forma parcial, nos va a dar un fenómeno que conocemos como fenómeno de válvula, donde hemos hablado en la literatura acerca de válvulas, claramente en el sistema de las venas. ¿Qué es lo que pasa aquí? La válvula va a permitir la entrada de aire, pero por la anatomía o por el fenómeno de válvula no va a permitir que salga el aire. Por lo tanto, se va a ver una acumulación de aire en lo que serían los alveolos. ¿Y qué esto que nos va a predisponer? Bueno, si entonces, si sobrecargamos de aire a los alveolos, no se hace el intercambio de oxígeno, ¿qué es lo que va a pasar? Se van a sobredistender los pulmones y secundariamente esto puede ocasionar una ruptura de los alveolos, además de condicionar a las complicaciones más frecuentes de este síndrome, como lo sería un neumotórax o un neumomediastino. Y bueno, dentro de la neumonitis química, vamos a ver que se va a producir o se va a ocasionar por las sales biliares que tienen como contenido al meconio. Y esto en 24 a 48 horas de inhalado puede observarse o puede ocasionar un exudado inflamatorio con colapso alveolar y necrosis celular. Como podemos ver del lado derecho, vamos a observar que el colapso alveolar es presente y va a ser uno de los signos o cambios pulmonares del neonato por daño secundario a una aspiración de meconio. Además de que también va a haber deterioro del surfactante, que vamos a comentar más adelante, por este síndrome de aspiración de meconio y que nos puede predisponer a que se desarrolle un síndrome de dificultad respiratoria aguda en caso de que no se actúe de una manera oportuna o que el tratamiento no sea el adecuado para nuestro paciente. Entonces, por otro lado, también se puede favorecer a una infección debido a que, a pesar de que el meconio es estéril, ya habíamos comentado el contenido o la forma en la que se constituye el meconio. Entonces, habíamos hablado de que tiene un alto contenido de glucoproteínas, de lípidos, mucopolisacáridos. Entonces, estos los que van a ayudar van a ser una excelente fuente o lugar en el que se puedan desarrollar numerosos agentes. En este caso, especialmente Escherichia coli sería uno de los agentes que vamos a ver proliferando de mejor manera en un síndrome de absorción por meconio. Y por otro lado, se va a alterar el surfactante debido a que la función ya no va a ser como de manera correcta, ya no va a ser la adecuada. Y esto debido igual al contenido alto de lípidos que tiene el meconio, que llega al lugar en el que se encuentra el surfactante y por lo tanto va a desplazar al surfactante de la superficie alveolar, dejando la acción del surfactante nula. Por último, vamos a tener la inflamación. Y bueno, ¿qué es esto de la inflamación? La inflamación, como ya sabemos, se da debido a una respuesta mediada por citocinas, que en este caso podemos estar observando que va a haber la presencia de citocinas como interleucina IL-8, 6 y B. Y también la presencia de un factor de alfa necrosis tumoral. ¿Pero qué van a ocasionar estas citocinas? Van a elevar lo que conocemos como mediadores vasoactivos, que en este caso serían los tromboxanos, y los leucotrienos. Estos, al elevarse junto con las prostaglandinas, van a jugar un papel esencial para que se desarrolle una de las complicaciones más graves dentro de ese síndrome, que es la hipertensión pulmonar persistente, de la cual estaremos hablando más adelante. Continuando con la fisiopatología, ahora que ya checamos los mecanismos necesarios para que este síndrome pueda desarrollarse, podemos hablar un poco acerca de la fisiopatología. Es importante que tengamos en cuenta que la aspiración de líquido amniótico contaminado con partículas de meconio puede ocurrir en dos situaciones bien importantes. La primera va a ser dentro del útero en un feto que claramente va a presentar signos de sufrimiento fetal, que como ya mencionamos, no es únicamente la presencia de meconio lo que se utiliza para determinar que hay sufrimiento fetal. Y por otro lado, esta aspiración de meconio puede darse cuando al momento del parto o inmediato al nacimiento, el individuo dentro del espacio de la madre, por así decirlo, se encuentra pues sin un reflejo pues para aspirar, pero
el meconio, el líquido amniótico, se encuentra dentro de sus cavidades respiratorias. Al momento de nacer y con el impulso que se da para la primera inspiración, él hace esto y entra el líquido amniótico que ya se encontraba en sus vías respiratorias. Entonces, para esto, antes de explicar este esquema que encontramos aquí, es necesario que entendamos qué es lo que ocasiona este síndrome de absorción de meconio. Es importante que tengamos en cuenta también que la cantidad de meconio va a afectar la apariencia y viscosidad del líquido amniótico, que puede ser desde una tinción ligeramente verde en el líquido, en un líquido que va a ser fluido, hasta un líquido que va a ser sumamente espeso y de color verde intenso, en lo que muchas bibliografías refieren como una sopa de chícharos. Entonces, vamos a comenzar. Al momento de que tenemos un feto con claros signos de sufrimiento fetal, tenemos que saber que va a existir una hipoxia intrauterina o una hipercapnia. Entonces, ya estando dentro de este escenario en el que el feto se encuentra con una baja concentración de oxígeno dentro de su ambiente, vamos a ver que va a existir una estimulación vagal y se van a secretar lo que se conoce como una hormona intestinal llamada motilínea. Esta hormona va a aumentar la peristalsis y este peristalsis va a relajar el esfínter anal, provocando la evacuación de meconio. Esta evacuación, al momento que se da la evacuación de meconio, se va a considerar un signo de madurez, ya que esta evacuación de meconio nunca se va a reflejar antes de las 34 semanas de gestación. Entonces, este reflejo de madurez, como ya estamos hablando, que es posterior a las 34 semanas de gestación, ¿qué es lo que va a pasar? Que nos va a dar o nos va a predisponer a que si es después de las 34 semanas de gestación, ya no estaremos hablando de un recién nacido pretérmino. Es por eso que se habla de que se presenta en recién nacidos término o postérmino. Entonces, ya tenemos claro el escenario en el que existe una hipoxia intrauterina o una hipercarmia. Se va a dar la estimulación vagal. Esta estimulación vagal por medio de una hormona que va a estimular el intestino va a ocasionar que se dé un relajamiento del esfínter anal y se secrete meconio. Por otro lado, esta misma hipoxia que ocasiona todo esto descrito anteriormente nos va a estimular el reflejo de deglución con relajación del esfínter, pero ahora de las cuerdas vocales. Entonces, al estimularse este esfínter de las cuerdas vocales, va a ocasionar que después del nacimiento y con la estimulación de la respiración posterior al nacimiento, se desplace todo el meconio que se encontraba en esta zona hacia las vías aéreas de menor calibre, produciendo, como ya comentábamos anteriormente, una obstrucción parcial o una obstrucción total de las vías aéreas. Entonces, al ocasionar esto, lo que va a condicionarse va a ser lo que conocemos como atelectasia de mayor o menor actitud, eh, con lo que también habíamos hablado anteriormente, que era el fenómeno de válvula, que el fenómeno de válvula iba a permitir la entrada de aire junto con meconio, pero no la iba a dejar salir por este funcionamiento de las válvulas. Entonces, ahora, cuando ya tenemos ahí el meconio, ya habíamos hablado que el meconio entra al sitio de ubicación del tensor surfactante, desplazándolo de ese lugar y quitándole la función que tiene ese surfactante en ese sitio. Entonces, esto va a resultar en que, ¿qué va a ocasionar? Que entre pero no salga. Van a ocasionar zonas de hiperinflación, riesgo de la ruptura alveolar por la sobrecarga que tiene de contenido y un neumotórax. Entonces, como podemos observar, va a suceder una evacuación fisiológica de meconio postérmino, a la par que existe una hipoxia intrauterina. Entonces, esta hipoxia intrauterina lo que va a ocasionar es la evacuación fisiológica de meconio, entonces el líquido amniótico en el que se encuentra el feto se va a teñir de meconio.
Y como ya comentaba, pueden haber dos situaciones por las cuales se puede aspirar líquido amniótico con meconio. La primera va a ser la aspiración postparto en la primera respiración y la segunda van a ser los jadeos intrauterinos, pero los dos van a tener un común resultante que va a ser la aspiración de meconio. Al aspirarse el meconio, ya habíamos hablado que se puede inactivar el surfactante, ocasionando atelectasias y alterando el cortocircuito intrapulmonar. Se va a obstruir la vía aérea periférica completa o parcialmente dándonos el efecto de válvula, atrapando el aire, fugando el aire y ocasionando los signos clásicos de un sufrimiento fetal como la acidosis, hipoxemia e hipercapnia. Por otro lado, tenemos la obstrucción de la vía aérea, pero de este caso proximal, y bueno, el desarrollo de una neumonitis inflamatoria o química, como ya se había comentado, y la liberación de mediadores vasoactivos. Entonces, esto nos va a condicionar a que nuestro paciente, a pesar de la manera que haya sido la aspiración de meconio, nos resulte en una resistencia vascular pulmonar elevada y un cortocircuito extrapulmonar. Esto posteriormente nos va a condicionar a lo que conocemos como hipertensión pulmonar persistente. Ahora bien, entonces, ya que sabemos que el meconio pasa por las vías respiratorias, produce una respuesta inflamatoria local y sistémica y altera el intercambio del metabolismo gaseoso, ocasiona una neumonitis química e inactiva el surfactante, favoreciendo la llegada de agentes infecciosos, es importante que veamos el siguiente esquema. Es un resumen de lo que acabamos de explicar. Entonces se presenta hipoxia, se libera meconio, se aspira el meconio que ya está en el líquido amniótico, se da una obstrucción mecánica, una neumonitis química e infecciosa y se inactiva el surfactante. De este lado, ocasionando atelectasias, un shunt intrapulmonar, ocasionando hipoxemia y acidosis. Por otro lado, la obstrucción mecánica nos atrapa el aire, que se va a ver reflejado en la radiografía que en unas diapositivas más vamos a observar. Y bueno, vamos a tener una ventilación deficiente, ocasionando hipoxemia y acidosis. Como se pueden dar cuenta, la aspiración del meconio, a pesar de que puede ser producida por diferentes mecanismos, la mayoría, o si no es que todas, nos van a llevar a lo que sería una hipoxemia y acidosis. En este caso, la obstrucción mecánica culmina con un neumotórax o un neumomediastino, las cuales son las complicaciones más frecuentes, pero no las más graves. Sin embargo, si estas no se tratan de la manera adecuada, nos ocasionan hipoxemia y acidosis y nos resultan todas en lo que sería la complicación más grave del síndrome de inhalación de meconio. ¿Cuál es esta? La hipertensión pulmonar persistente. Entonces, vamos a hablar de ello un poco más adelante, pero tenemos que saber cómo es que nosotros dentro del ámbito clínico vamos a hacer este diagnóstico. Este diagnóstico es importante que tengamos en cuenta que todo recién nacido que tenga una dificultad respiratoria importante, es necesario que se le realice una gasometría en sangre arterial. Esta es de suma importancia y en este caso, en este síndrome, vamos a encontrar hipoxemia, hipercapnia y acidosis grave de tipo mixto. Estos son los tres datos clínicos importantes a encontrar en una gasometría en sangre arterial en este tipo de síndrome. Ahora bien, los signos de insuficiencia respiratoria son otro punto clave en el diagnóstico, pero el estándar de oro, o con lo que podríamos decir que estamos ante un síndrome de absorción de meconio, sería la radiografía de tórax. Como podemos ver de este lado derecho, vamos a observar una radiografía de tórax en la cual vamos a ver una sobredistensión pulmonar con los diafragmas abatidos o aplanados, a como lo es la anatomía natural del diafragma. Entonces, va a incrementarse el diámetro anteroposterior del tórax, que como ya habíamos hablado anteriormente, este incremento del diámetro va a ser por el atrapamiento del aire y por el efecto de válvula que no va a dejar salir el aire que ingresa. Este atrapamiento del aire va a ser dado por un enfisema pulmonar, por la obstrucción de la vía aérea, dándonos lo que nosotros conocemos anatómicamente como tórax en tónel. Además de que va a haber áreas en las que se va a atrapar el aire, pero va a haber otras áreas en las que van a haber infiltrados gruesos bilaterales
con áreas de consolidación. Estas áreas, primero de aire y otras áreas con infiltrados gruesos bilaterales, van a ser lo que se conoce como patrón de abeja o panal de abeja. Y bueno, dentro del diagnóstico diferencial es importante que si estamos ante un recién nacido con insuficiencia respiratoria y no sabemos aún cuál es nuestro diagnóstico definitivo, tengamos en cuenta que existen diferentes padecimientos. Sin embargo, en dado caso, como estamos hablando actualmente del síndrome de aspiración de meconio, es importante que tengamos en cuenta los antecedentes. Son muy importantes porque de aquí podríamos descartar que si tenemos un recién nacido a término o postérmino, no estaríamos hablando de un síndrome de dificultad respiratoria porque generalmente prevalecen aquellos recién nacidos pretérmino. Ahora, si existe sufrimiento fetal agudo o crónico clínicamente comprobado y no únicamente porque exista la presencia o no de meconio. Y bueno, un líquido amniótico meconial es otro de los signos clínicos característicos de esto, aunque es importante recalcar que este líquido amniótico meconial no nos sugiere directamente un sufrimiento fetal. Ahora, en la exploración física, ¿qué vamos a encontrar en un síndrome de aspiración de meconio? Vamos a encontrar un tórax abombado, ruidos cardíacos disminuidos de intensidad. El índice torácico aquí, la sobredistensión pulmonar y las áreas que se pacifican con áreas que se alternan con zonas de condensación, lo que conocemos en la radiología como un tórax en panal de abeja, es lo que va a ser característico en la radiografía. Y como ya habíamos comentado, las complicaciones son neumotórax, neumomediastino, una neumonía bacteriana gracias a los lípidos que se encuentran componiendo al meconio que favorecen la proliferación de más específicamente Escherichia coli y la hipertensión pulmonar persistente. Ahora, las complicaciones, como ya se los he repetido, del 20 al 50%, de 20 a 50% de los casos presentan neumotórax o neumomediastino. Y bueno, si tenemos un recién nacido que de repente presenta un deterioro en la condición, debemos sospechar de estas dos inmediatamente. Pero, ¿qué pasa cuando tenemos, por ejemplo, una neumonía con sus características eh, clínicas específicas o si tenemos más aún una hipertensión pulmonar persistente? Como ya les había comentado, la aparición de esta hipertensión pulmonar persistente es la complicación más grave del síndrome de absorción de meconio. Pero entonces, ¿qué sucede? Esto condiciona a una disminución de la elasticidad de los pulmones y un aumento de la resistencia de las vías aéreas, lo que se conoce como cortocircuito de derecha a izquierda. Entonces, este cortocircuito se va a causar debido a que existe un incremento en la resistencia vascular pulmonar. Pero entonces, vamos a quedar bien en claros qué es la hipertensión pulmonar. Esta hipertensión pulmonar, más que nada, se va a poder iniciar también antes de nacer debido a que existe una muscularización excesiva de las arteriolas pulmonares, secundaria a una asfixia perinatal o bien después del parto por una hipoxia o acidosis perinatal. Entonces, esta hipertensión pulmonar persistente va a explicar también por qué cuando existe una insuficiencia respiratoria e hipoxemia, los pulmones van a estar rígidos por el incremento de la resistencia vascular pulmonar y el desequilibrio de la ventilación-perfusión por un cortocircuito de derecha a izquierda. Entonces, para el tratamiento va a depender de la gravedad. Como ya había comentado, existen diferentes tipos y los tipos van a determinar cuál va a ser el apoyo ventilatorio que se va a necesitar, como ya se habían comentado en la tabla de un inicio de la presentación, además de los signos característicos. Pero bueno, para todo paciente con síndrome de absorción de meconio, es importante que se evite la ventilación pulmonar con mascarilla o a través de un tubo endotraqueal antes de que se realice una aspiración traqueal rigurosa que permita extraer la mayor parte del líquido meconial. Eso es muy importante, porque si tú ventilas al pulmón con una mascarilla y no aspiras antes, claramente estás recorriendo a niveles más inferiores de las vías aéreas el meconio o el líquido meconial que tiene presente el recién nacido en ese momento. Entonces, aquí este cuadrito lo vamos a explicar con este esquema. Según la Guía Internacional de Reanimación Cardiopulmonar, si nosotros estamos frente a un parto con líquido amniótico meconial,
se debe de valorar el estado del niño. Si nosotros tenemos un niño deprimido con un APGAR igual o menor a 6 y con frecuencia cardíaca, como lo explica aquí, apnea e hipotonía, características de un niño deprimido, debe realizarse una intubación endotraqueal y una aspiración endotraqueal sin pensar. Pero si nosotros tenemos un recién nacido con un APGAR igual o mayor a 7 y presenta características vigorosas, frecuencia cardíaca, un esfuerzo respiratorio espontáneo y buen tono, tenemos que evitar una intubación y una aspiración endotraqueal debido a que no son nuestra primera opción para el tratamiento y debemos de esperar. Entonces, regresándonos al cuadro anterior, la medida profiláctica más importante va a ser la intubación y la aspiración directa de tráquea en los recién nacidos deprimidos, en los otros no. Continuando, ya después de que se aspira, vamos a corregir la hipoxemia. Por eso estos valores del recién nacido a término normales, para que sepamos cuáles son los valores de cada uno a los cuales nos deberíamos estar acercando. Se debe administrar oxígeno y la presión parcial de oxígeno debe mantenerse en los límites altos de 80 a 90 milímetros de mercurio para evitar disminuir la vasoconstricción pulmonar secundaria a hipoxia y al problema de la hipertensión pulmonar persistente, además de mantener un pH superior al 7.2. Entonces, después de haber corregido la hipoxemia, de primero haber succionando endotraquealmente el líquido meconial si tenemos a un recién nacido deprimido, haber corregido la hipoxemia y esto no haya funcionado para que el recién nacido regule otra vez esa insuficiencia respiratoria y se resuelva, ¿qué es lo que vamos a hacer? Se va a recurrir a lo que se conoce como presión positiva intermitente. Pero aquí se tiene que tener en cuenta que estos pacientes presentan una resistencia elevada en la vía aérea, por lo que la frecuencia respiratoria alta favorece la retención aérea y el neumotórax. Y bueno, si hay hipertensión pulmonar persistente, es necesario que se use óxido nítrico inhalado. Ahora bien, continuando con el tratamiento, hay diferentes literaturas que refieren que se puede realizar un lavado bronquioalveolar, pero este únicamente no se recomienda en aquellos pacientes en los que se realiza un lavado broncoalveolar sin surfactante exógeno. Entonces, este parece mejorar la clínica y la oxigenación. Sin embargo, el costo de este tratamiento es sumamente alto y es por eso que se recomienda en aquellos pacientes que tengan un tipo de insuficiencia o un síndrome de aspiración de meconio grave que necesite intubación o otros métodos. Este tratamiento se reserva para este tipo de pacientes debido al costo que tiene. Entonces, continuando, tenemos que también la administración empírica de antibióticos está indicada si existen factores de riesgos de infección, que como ya se había comentado, los lípidos y las glucoproteínas favorecen la proliferación de algunos agentes que pudieran causar infecciones, además de que, bueno, el esquema para estos antimicrobianos va a ser la amicacina junto con ampicilina en estas dosis, que son las dosis para los recién nacidos, y bueno, se van a ir calculando por miligramo, kilogramo y días, ¿no? Entonces, esto es sumamente importante, puesto que nos puede evitar que progrese a una neumonía química. Ahora bien, es también que tener en cuenta que estos antimicrobianos únicamente se recetan para aquellos pacientes en los que no se tiene claro el factor desencadenante de la asfixia. Y es por eso que la elevada frecuencia de neumonía química en aquellos pacientes que no recibieron un tratamiento antimicrobiano no puede evitarse. Ahora, existen otros tratamientos que son los corticoides. Actualmente es una línea de estudio para este síndrome, sin embargo, se sugiere administrar dexametasona, que la cual parece mejorar el intercambio gaseoso y la compliance pulmonar. Esto aún no se ha avalado para el uso rutinario dentro de estos pacientes en este síndrome, debido a que existe una desigualdad entre los beneficios que puede traer administrar dexametasona con los efectos secundarios que pueden llegar a provocar estructuralmente en el recién nacido. Entonces,
Bueno, también tenemos otros tratamientos, como serían la infusión amniótica intrauterina de solución salina, que parece reducir la incidencia de aspiración y neumonía. Y bueno, después de haber aspirado el contenido, corregido la hipoxemia y todo lo anterior, es necesario cuando se estabilice ya una buena respiración dentro del neonato, que se aspire el contenido gástrico. Ustedes se preguntarán, ¿por qué es necesario esto? Bueno, porque como sabemos, dentro del contenido gástrico en un neonato que ha presentado o ha vivido dentro de un ambiente con líquido amniótico meconial, este líquido amniótico meconial puede llegar pues al estómago. Entonces, al estar en el estómago, si nuestro paciente tiene este líquido meconial, puede llegar a presentarse vómitos y de nuevo puede exponer a que el recién nacido o neonato vuelva a aspirar el meconio y se tenga que regresar al primer paso del tratamiento. Entonces, es muy importante que se realice una aspiración del contenido gástrico. Ahora, ya posterior a todo esto, el resto del tratamiento pues se hace aplicando medidas generales, equilibrando los hidroelectrolíticos calóricos y ácido base del paciente, porque recordemos que predisponía a una acidosis mixta. Entonces, bien, ahora, es importante que estos pacientes, a pesar de que la mayoría no tienen secuelas, en general se observan secundarias a la asfixia. Entonces, esta asfixia nos puede predisponer a una displasia broncopulmonar, a una afectación neurológica y también a la presencia de lo que sería una asistencia ventilatoria. Entonces, cuando nuestros pacientes tuvieron esas situaciones, es necesario que nosotros hagamos un uso de las medidas necesarias y los niveles necesarios para que puedan continuar en vigilancia hasta poder resolver todas estas complicaciones. Entonces, ya para terminar, tenemos los niveles de atención. Aquí los niveles de atención son importantes por dos situaciones. La primera es que dentro del nivel de atención primario, bueno, el médico aquí lo que puede realizar es un control prenatal óptimo, disminuir las causas del problema, detectar embarazos en riesgo que puedan ser tratados oportunamente dentro del segundo nivel. Porque, ¿qué pasa si nosotras tenemos o manejamos a una embarazada dentro del nivel primario? Todo muy bien. Nunca nos percatamos de hacer pruebas de estrés para ver si hay sufrimiento fetal. Y llega el día del parto y, oh sorpresa, tenemos a un neonato con sufrimiento fetal, con aspiración de meconio, que por complicarse aún más requiere de intubación y requiere de cuidados especiales porque no está respondiendo a las primeras líneas de tratamiento. Claramente no va a ser un abordaje tan bueno como si nosotros desde un inicio hubiéramos detectado ese sufrimiento fetal y pudiéramos haber derivado a la paciente a un segundo e incluso a un tercer nivel para la vigilancia, consulta y seguimiento de un paciente que pudiera no tener complicaciones en su vida futuro por un buen manejo de la contrarreferencia. Ahora, dentro del segundo nivel, las pruebas de estrés y de no estrés para detectar el sufrimiento fetal son sumamente importantes cuando haya sospecha de que existe una reserva baja de oxígeno fetal. Ahora bien, si encontramos en nuestra paciente que sí presenta sufrimiento fetal su producto, ¿qué es lo que vamos a hacer? Se va a decidir la conducta a seguir y la vía del nacimiento tanto del niño y se va a avisar al pediatra que ha atendido o que va a atender más bien para que él participe en esta atención del producto y pueda haber un manejo de oxigenación óptima temprano de manera excelente para poder evitar futuras complicaciones. Ahora bien, dentro del tercer nivel vamos a necesitar pues la asistencia a la ventilación y la vigilancia en la consulta del seguimiento para todos aquellos neonatos que hayan aspirado meconio. Entonces, la pregunta final aquí, después de haber repasado todo este tema, es la siguiente. La afirmación correcta para el síndrome de aspiración de meconio, ¿cuál sería? A. Padecimiento del recién nacido pretérmino. B. Padecimiento que no se puede prevenir.
C. Principales complicaciones, neumotórax e hipertensión pulmonar persistente. D. La presión parcial de oxígeno de los pacientes debe mantenerse en 40-50 milímetros de mercurio. O E. Requiere corticosteroides en su manejo. Bueno, vamos a ir descartando cada una. La primera es un padecimiento del recién nacido pretérmino. Podemos eliminarla claramente sabiendo que el reflejo de madurez intestinal, por así decirlo, mediante la hormona que estimula la peristalsis y relaja el esfínter anal, se da hasta las 34 semanas de gestación. Ahora bien, entonces ya no sería un recién nacido pretérmino, ya estamos hablando de un recién nacido término o postérmino. Ahora bien, es un padecimiento que no se puede prevenir. Como ya se comentó en los niveles de atención, es un padecimiento que mediante pruebas de estrés y otro tipo de pruebas podemos observar si el paciente o el feto presenta una reserva baja de oxígeno. Entonces, principales complicaciones, neumotórax e hipertensión pulmonar. Como lo vimos anteriormente, el neumotórax y la hipertensión pulmonar son consecuencias las más frecuentes dentro de este síndrome que nos pueden llevar a una hipoxemia severa y que nos pueden condicionar también a una hipertensión pulmonar. Entonces, esa podría ser nuestra respuesta correcta. La presión parcial de oxígeno de los pacientes debe mantenerse de 40 a 50 milímetros de mercurio. Aquí nos está hablando ya del tratamiento en un paciente con síndrome de absorción de meconio. Recordemos que los valores normales para pacientes recién nacidos términos de presión parcial de oxígeno deben de asemejarse o de tener una similitud a la hora del tratamiento. Entonces, estos pacientes con síndrome de absorción de meconio deben de mantenerse entre un 80 y un 90% de milímetros de mercurio de presión parcial de oxígeno. Entonces, esta respuesta la podemos eliminar. Y por último, requiere de corticosteroides en su manejo. Como ya hemos comentado, es actualmente una línea de estudio, sin embargo, no se ha probado por los efectos secundarios estructurales que pueden llegar a causar. Son más perjudiciales que aquellos beneficiosos que pudieran llegar a tener. Entonces podemos concluir que nuestra respuesta correcta es que las complicaciones pudieran llegar a ser neumotórax e hipertensión pulmonar persistente. Y bueno, esta sería la bibliografía y sería todo por mi parte. Si gustas que explique algún otro tema, puedes dejármelo en los comentarios.